Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Salazar, estudiante de la maestría de Administración con énfasis en Finanzas en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT. Como parte de los requisitos del programa de estudio, estoy cursando la materia Estructura Económica Mundial. En este curso se me ha solicitado elaborar un informe país sobre un sector de la economía costarricense, cuyo objetivo es investigar, analizar y entender el constante cambio e impacto que tienen los diferentes factores, actividades y acontecimientos económicos en áreas claves, como educación, salud, transporte, infraestructura, entre otras, en este sector. Para el desarrollo del presente trabajo, he seleccionado el sector agrícola costarricense. ¿Por qué el sector agrícola? Durante los últimos años, el país ha abierto sus puertas al comercio de nuevas inversiones extranjeras, propiciando un crecimiento de las exportaciones. Las políticas comerciales adoptadas y los esfuerzos desplegados en la promoción del comercio han permitido una diversificación mayor de los productos y los mercados, introduciendo nuevas actividades industriales y de servicios. Sin embargo, al igual que otros países en Centroamérica, Costa Rica sigue construyendo parte de su estructura económica basada en la agricultura, a pesar de la importancia de otros sectores para la economía nacional. El sector primario costarricense se ha caracterizado por el cultivo tradicional de plátano, piña y café, los cuales se consideran los principales productos agrícolas de exportación. Es sustancial destacar que la mayoría de la producción se destina a la exportación y está íntimamente ligada a la industria manufacturera de alimentos, a la cual da importante aporte. En adición, ha crecido para hacer frente a la demanda interna de las plantas procesadoras de concentrados, zumos y aceite, y al incremento del turismo. La importancia de este sector radica en el aporte económico que continúa generando como parte de la balanza comercial de productos de origen agropecuario, la cual posiciona a Costa Rica como exportador de productos agrícolas. Como parte de los antecedentes, podemos mencionar los cambios estructurales que se dieron a mediados de los años 80. La institucionalidad relacionada con el sector agropecuario costarricense ha evolucionado hacia un amplio conjunto de instituciones y organizaciones de funcionamiento específico, conformado por entes públicos, consejos sectoriales y organizaciones híbridas llamadas corporaciones. Adicionalmente, se han venido creando una serie de organizaciones de representación premiada y gremial. El cambio institucional ha permitido que el Estado tenga un papel más activo y más determinante en la modernización del sector agropecuario. Se puede decir que el sector agropecuario de Costa Rica ha pasado por tres grandes etapas. La primera fue de 1821 a 1948, en donde el país impulsó una estrategia de desarrollo con una economía abierta basada en el agroexportador. La segunda etapa fue de 1948 a 1980, durante la cual se desarrolla el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La última etapa va de principios de los años 80 a la actualidad, en donde el país vuelve a adoptar un estilo de desarrollo basado en inserción de la economía en los mercados internacionales. Es importante hacer notar que bajo los tres anteriores estilos de desarrollo se mantuvo un carácter dual del sector agropecuario, en donde existió una producción agropecuaria destinada a los mercados de exportación y a los mercados locales. Dentro de la institucionalidad pública formal para atender el desarrollo del sector, se crearon instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, el Consejo Nacional de Producción CNP, la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario CEPSA y el Instituto de Desarrollo Agrario IDA. Una vez constituida esta estructura legal, la política agropecuaria implementada por el gobierno en conjunto con otras instituciones creadas se ha enfocado en tres grandes ejes: fomentar el desarrollo productivo, crear un vínculo estrecho entre el Estado y los productores, expandir la frontera agrícola para el desarrollo de regiones fuera de los centros urbanos. En la actualidad, se promueve una agricultura exportación, la cual se apoya con subsidios y respaldo estatal. Sin embargo, sigue existiendo una preocupación generalizada de que en Costa Rica se han dado dos tipos de agricultura, en donde ciertos tipos de productores se pudieron vincular exitosamente a los mercados internacionales, mientras que otros no. Se ha señalado como los más afectados los pequeños productores, quienes se enfocan en la producción de alimentos básicos como granos y hortalizas y tienen acceso restringido a los recursos financieros, tecnológicos y educativos. Estas situaciones los han llevado a permanecer en un esquema tradicional orientado al mercado local, que en la mayoría de los casos los orienta a una baja integración con otros agentes en el mercado y condiciones asociadas a la pobreza. Cuando hablamos del impacto de las crisis económicas en el sector productivo, la economía costarricense refleja
una exposición al sector exterior, por lo que cuando ocurre algo en el resto del mundo nos afecta de alguna manera. Cuando estalló la crisis del 2007 en los Estados Unidos, en un inicio el principal efecto sobre nuestro país se vio reflejado en la inflación. Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo, los efectos saltaron al sector real de la economía, generando una tendencia negativa en el índice mensual, como lo muestra el gráfico 1. La situación ha impactado a diversos sectores productivos de la economía nacional, entre estos el agropecuario, aunque ya venía padeciendo otras crisis a causa de las condiciones climatológicas adversas y enfermedades que afectaron cultivos como banano, café, melón, entre otros. Desde enero del 2008, este sector se contrajo hasta alcanzar un 4,78% negativo en julio del 2009, como lo muestra el gráfico 2. Como consecuencia de la menor demanda de nuestros productos por parte de la economía estadounidense y del resto del mundo, las exportaciones de nuestro país durante el 2008 presentaron un bajo dinamismo. Los productos mayormente afectados fueron café, banano y piña. El impacto negativo de los hechos internacionales se evidenciaron a través de una disminución en el volumen de la producción nacional, el nivel de desempleo, el turismo, exportaciones y el consumo de bienes y servicios producidos en el país e importados. A raíz de las situaciones descritas, el gobierno costarricense empezó a trabajar en algunos proyectos para fortalecer su sistema financiero, enfocados en reformas de ley, concesión de obra pública, producción de energías limpias, aprobación de empréstitos para infraestructura, apoyo presupuestario y una transformación del sistema bancario nacional. En la actualidad existen factores claves a nivel internacional, cuya institucionalidad influye de forma clave en este sector. Podemos mencionar de entre los más relevantes la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la FAO. Las negociaciones comerciales concluidas en 1993 con el acta final de la Ronda de Uruguay por parte de la OMC han desembocado en acuerdos importantes que atañen la agricultura. Por ejemplo, el Acuerdo sobre Agricultura ARU, las concesiones y compromisos de los miembros sobre accesos a mercados, apoyos domésticos y subsidios a la exportación, el Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y la decisión ministerial relativa a los países menos desarrollados e importadores netos de alimentos. Las reformas mencionadas establecen un equilibrio entre la liberalización del comercio del sector y el deseo de los gobiernos de proseguir objetivos legítimos en política agraria. Como parte de la finalidad de estas reformas está contribuir a aumentar la liberalización del comercio agropecuario para beneficiar a países que pueden competir basándose en calidad y precio y no en el volumen de sus subvenciones. Desde mediados de la década de los 80, Costa Rica ha seguido impulsando una activa política comercial orientada a la eliminación de las barreras comerciales y aprovechamiento de sus ventajas competitivas. La aplicación del ARU en nuestro país ha permitido poner en marcha un proceso de apertura, logrando que las exportaciones agroalimentarias aumenten rápidamente, en particular la de productos no tradicionales. Como consecuencia de esta apertura, se ha podido reflejar un incremento en la demanda internacional y en las políticas de fomento de exportaciones. Por otro lado, la FAO ha conducido a las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, ayudando a países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Con la apertura de la representación de la FAO en Costa Rica, se establece una articulación y coordinación cercana y permanente con el país, lo que permite convertir prioridades nacionales en propuestas de desarrollo agrícola y rural, en un sentido amplio y de esta manera construir en forma participativa un programa de cooperación técnica que responda a los requerimientos de Costa Rica en temas de competencia de la organización, situación que se mantiene en el presente. Desde entonces la FAO ha venido apoyando al gobierno, principalmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, como contraparte. En una labor conjunta han definido un marco de programación de país basado en la orientación del gobierno por medio de su política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costarricense para el periodo 2010-2021. Este proceso de elaboración ha sido de amplias consultas con la institucionalidad del sector agropecuario y la sociedad civil costarricense, lo cual ha permitido enfocarse en 3 áreas prioritarias: seguridad alimentaria y nutricional,
la agricultura familiar y desarrollo rural territorial, y el manejo sostenible de los recursos naturales y el cambio climático. A nivel nacional e internacional han surgido acontecimientos importantes que han impactado el sector agrícola, dentro de los cuales se puede mencionar el cambio climático, los precios del petróleo y la crisis alimentaria. Costa Rica está en la región tropical donde se prevén los mayores cambios en el clima, parte de los cuales ya se han percibido en la última mitad del siglo pasado. Considerando el escenario de emisiones, se estima que para el año 2030 el promedio anual de temperatura del país habrá aumentado en 1.3 grados centígrados. El aumento de la temperatura media anual y la disminución de la precipitación que se prevén para el año 2030, debido a efectos del cambio climático, tendrá impactos significativos en la agricultura de todo el país. En consecuencia, es probable que las áreas aptas para cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria campesina cambien en el futuro. Costa Rica lidera esfuerzos que mitigan lo mencionado. El gobierno ha hecho un fuerte énfasis en la mitigación del cambio climático en su Estrategia Nacional de Cambio 2011-2014, cuya visión se basa en una nación carbono neutral para el año 2021 y define metas sectoriales de mitigación en varios sectores, incluyendo el agrícola. Para el actual gobierno, los pilares que orientan la sinergia entre las agendas de mitigación y adaptación en el sector agrícola son la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, el refuerzo del sector exportador, jóvenes rurales en el sector agropecuario y la agenda verde. Por otro lado, entre los años 40 y 60 empezó la llamada Revolución Verde, que transformaría definitivamente la agricultura en gran parte del mundo y presenta como tendencia la entrada de este sector en el modelo industrial, donde se da la introducción de maquinaria agrícola, el uso de grandes cantidades de fertilizantes, el uso de semillas mejoradas, la mejora y mecanización de los sistemas de riego. Si bien esta revolución aumenta la producción agrícola, empieza a generar una peligrosa dependencia entre la producción mundial de alimentos y el petróleo, y genera una serie de problemáticas sociales y ambientales derivadas de la imposición de un modelo agrícola industrial. En este modelo, el que excluirá a la mayoría de los campesinos pobres de los países en vías de desarrollo, se convierte en necesario un capital inicial importante para poder adquirir la maquinaria agrícola y comprar los fertilizantes y pesticidas. Este modelo deja de lado a los campesinos pobres y pone en riesgo la agricultura rural. Las causas de la crisis alimentaria actual han sido atribuidas al aumento en la demanda mundial de alimentos de países emergentes, el aumento de la población mundial y de su ingreso per cápita, el aumento de los precios en petróleo y transporte, la creciente demanda de la industria de biocombustibles, el cambio climático, la escasez de agua y tierras arables y el comercio especulativo de alimentos en el mundo. Esta crisis también está estrechamente vinculada a las condiciones del mercado mundial de alimentos, como un mercado muy protegido y de tendientes exportables, caracterizado por la inestabilidad de precios, el carácter fuertemente oligopólico y la falta de transparencia con que actúan las grandes empresas comercializadoras, así como la posición desventajosa con que entran los países deficitarios de alimentos frente al reducido y poderoso grupo de grandes importadores. El impacto del aumento en los precios de los alimentos está ligado, entre otras razones, a la duración del incremento, la transmisión de precios desde los mercados internacionales a los mercados locales, la dependencia de la oferta doméstica de alimentos a las importaciones, la estructura de consumo del país, su elasticidad de la demanda y la vulnerabilidad social ante el incremento de los precios. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Costa Rica, el sector agroalimentario ha mantenido una colaboración activa en la economía nacional, la cual se refleja a través de su participación como parte del Producto Interno Bruto, y continúa desempeñando un papel protagónico en las exportaciones, el empleo, el ingreso rural y en la dinamización de la economía de los territorios rurales costarricenses. El comportamiento de estos indicadores muestra las siguientes características para el periodo comprendido del 2012 al 2015. El cuadro 1 muestra el Producto Interno Bruto según la rama de actividad económica para el periodo mencionado. Como se puede observar, el año 2015 es el de mayor desempeño para el sector agricultura, silvicultura y pesca.
En el cuadro 2 se puede observar la participación relativa de las diferentes ramas de la actividad económica en el PIB. El valor agregado del sector agropecuario con respecto al PIB mantiene un promedio de un 8% para el periodo comprendido entre el 2012 y 2015. En el cuadro 3 podemos observar dicha participación en las diferentes ramas de las actividades económicas. En el cuadro 4 podemos observar el valor bruto de la producción de las actividades primarias del sector agrícola costarricense, donde el mejor desempeño se dio en el año 2014, donde la mayor participación fue dada por el banano y la piña. Seguido está el periodo 2015, donde también tiene un buen desempeño el banano y la piña. El cuadro 5 muestra el valor de las exportaciones de los principales productos del sector agrícola. Lo encabeza el banano, seguido de la piña, café oro, yuca, entre otros. El mejor desempeño lo muestra el periodo 2014, con una participación del banano de 904.167 miles de dólares, seguido por la piña con 885.000 y el café oro con 277.000. El segundo mejor año lo muestra el periodo 2015, con un comportamiento similar del banano, la piña y el café oro. Estos son los principales indicadores macroeconómicos expuestos en el video. Sin embargo, se pueden encontrar otros adicionales en el trabajo escrito del presente video. El proteccionismo tiene un impacto negativo en la distribución del ingreso, en la innovación, el precio y la calidad de los productos. Incluso, aunque no se produzca menos en algún mercado, al tener un sector protegido, los empresarios privilegiados pueden manipularlo. La posición oficial de Costa Rica en las negociaciones de la Ronda de Doha y sus esfuerzos posteriores se han enfocado en apoyar la liberalización del comercio mundial, por los beneficios económicos y sociales que a todos traería, como eliminar o reducir sustancialmente las barreras arancelarias y no arancelarias a la importación, especialmente la proveniente de países en desarrollo, incluyendo materias primas y bienes semideterminados. Varios temas se han venido discutiendo, algunos muy relevantes para los países en desarrollo, como el nuestro. Uno de los principales temas ha sido la agricultura. Para nuestro país, los subsidios a las exportaciones de bienes agrícolas y el apoyo financiero a los productores en los países industrializados es fuente de gran distorsión y limita las exportaciones. Igual puede decirse de las barreras no arancelarias. En este sentido, Costa Rica ha avanzado mucho en el campo, con base en tratados internacionales con distintas naciones, pero siempre habrá acciones que mejorar. En conjunto, los países del Istmo Centroamericano poseen abundantes recursos naturales y una gran riqueza de suelos, recursos hídricos, bosques y recursos marinos. En años recientes, la contribución directa del sector agrícola al PIB, medida en las cuentas nacionales de estos, ha representado cerca del 20% en Guatemala y Nicaragua, entre el 10% y el 15% en Honduras, El Salvador y Belice, y menos del 10% del PIB en Costa Rica y Panamá. Más específicamente, el sector primario agrícola está en estrecha relación con otros sectores como el agroindustrial y el de producción de alimentos por medio de las cadenas agroproductivas comerciales en rubros como café, banano, azúcar, aceites, harinas, entre otros. El sector agrícola no es solo la fuente de empleo más significativa en el medio rural de estas zonas, sino que también es un sector que actúa como colchón para el empleo urbano en caso de crisis. Los bajos niveles de productividad que limitan la competitividad del sector agrícola en Centroamérica frente a otros países están influidos por una baja educación de la fuerza laboral, la falta de adopción de nuevas tecnologías, falta de procesos de transformación tecnológica y una limitada inversión pública-privada. Sin embargo, en la región hay experiencias exitosas de inserción en los mercados internacionales con productos como azúcar, café, frutas y hortalizas, que demuestra la capacidad competitiva de Centroamérica. Además, estas experiencias ponen de manifiesto que el sector agrícola centroamericano tiene la capacidad de aprovechar las oportunidades que se presentan a escala internacional.
Al analizar la competitividad del sector agropecuario del país, se revela una disminución de esta variable y confirma que se requiere una atención prioritaria del gobierno y las entidades creadas para promover el desarrollo de este sector, el cual pareciera que ha dejado de ser una prioridad y que la política sectorial es insuficiente para apoyarlo eficazmente. Se han tomado medidas para fomentar las exportaciones en la frontera, pero no se ha logrado resolver los problemas estructurales y los cuellos de botella que detienen la producción y que la hacen poco competitiva. Ante los desafíos mencionados, ¿cuáles estrategias y propuestas podrían ser desarrolladas? Como parte de las propuestas establecidas a los desafíos mencionados se incluye la innovación tecnológica, las políticas ambientales y la dinamización de las economías rurales. La innovación tecnológica es un factor decisivo para que un productor agropecuario sea exitoso en producir y comercializar. Sin embargo, existen grandes limitantes para que las innovaciones sean de acceso a la mayoría de ellos. Factores como el tamaño de la explotación agropecuaria, el manejo del tiempo que hace el productor entre labores agrícolas y no agrícolas y la escasez de recursos económicos hacen que muchas de las tecnologías queden fuera del alcance de los pequeños productores. Si a esto se le suma una visión tradicionalista e informal del manejo de la finca por parte del productor, se hace más difícil el adoptar innovaciones que puedan significar grandes cambios en la forma de producir y vender. En lo que se refiere a innovación y desarrollo tecnológico, la política de Estado cuenta con un área estratégica conformada por uno de los sistemas más amplios y avanzados de investigación agropecuaria de la región, dirigido por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, el cual lleva a cabo la mayor parte de dicha investigación, conjuntamente con distintos organismos descentralizados y de divulgación en las universidades estatales, entre las cuales están la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica. El sector público es fundamental para el éxito de una estrategia de ciencia, tecnología e innovación. El gobierno y las autoridades locales tienen la capacidad y el deber de corregir fallas del mercado y asimetrías de información que impidan o limiten la articulación de actores, el desarrollo de apuestas productivas, la formación de capital humano especializado, la conformación de emprendimientos dinámicos y el desarrollo de proyectos que generen conocimiento científico y tecnológico para el sector agrícola. Por otro lado, las políticas ambientales han dejado de lado el sector agropecuario, dificultando la construcción de una producción sostenible. Para fomentar el desarrollo de sistemas productivos que mejoren la oferta de servicios ambientales, en especial el control de la erosión, la oferta de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la captura del carbono, se debe trabajar en la producción limpia, buenas prácticas agrícolas, una agricultura ecológica, la recuperación de praderas, reforestación y biocombustibles. El sector agropecuario avanza a la dirección correcta, dentro de un marco de políticas e instrumentos, pero sobre todo con el compromiso y acompañamiento de los productores y productoras, así como las organizaciones públicas y privadas, academias, quienes mantienen un compromiso con la agenda agroambiental y de cambio climático, con el objetivo de promover una agricultura más sostenible, con la aspiración a que la sociedad y los mercados reconozcan este esfuerzo. En este sentido, se requiere un compromiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería en todos los niveles de la organización y en todos los procesos administrativos y misionales a desarrollar e implementar buenas prácticas ambientales con el propósito de minimizar los riesgos de contaminación. El énfasis de la dinamización de las economías locales, territoriales, asume una importancia cada vez más grande en los debates sobre el futuro del mundo rural. La articulación de las políticas públicas en los territorios rurales pasa a ser entonces un desafío fundamental para el Estado. Ello implica en articular políticas de educación, salud, acceso a la tierra, agua y a tecnologías para que las personas que así lo requieran puedan producir sus alimentos. El fortalecimiento de la capacidad nacional para identificar y preparar mejor los programas y proyectos, incluyendo el apoyo a la formulación de medidas que mejoren el entorno general para el desarrollo rural y un esfuerzo para relacionar más productivamente la capacidad analítica y de investigación de la región con la búsqueda y elaboración de soluciones operativas, permitirán la movilización de los esfuerzos de la población rural, lo cual implica estimular su participación en la adopción de decisiones, actividades de organización, capacitación y educación. Comunicación social, incluyendo cuando corresponda
El desarrollo de formas asociativas de gestión económica que permitan abordar soluciones socioeconómicas viables. Por eso interesa que la dinamización de las economías rurales, el desarrollo de los aspectos de utilización y tenencia de la tierra, se encuentren planteados sobre bases de equidad y posibiliten una eficiente asignación de los recursos financieros enmarcando las soluciones específicas a los problemas de acceso, utilización y distribución de la tierra dentro de las políticas y legislaciones pertinentes de los países prestatarios.